les voy a invitar de inmediato que puedan buscar en sus Biblias el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, vamos a leer capítulo 5. Primera de Pedro, entonces, capítulo 5, del versículo 6 en adelante. Vamos a tener la lectura bíblica en esta tarde para meditar unos minutos en la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 en adelante. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 en adelante, dice así en el nombre del Señor. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra, esta lectura bíblica en cada corazón. Desde ya sé que obrará el Señor de acuerdo a su poder y al Espíritu Santo, esta obra maravillosa en cada corazón. Y con esta lectura, que después ustedes la pueden también volver a leer con calma en sus Biblias, quiero que meditemos en algunos conceptos claves que nos relata o nos habla directamente esta palabra. Y tiene que ver con estos consejos que da el apóstol a la iglesia del Señor. ¿Ya? Primero, viene relatando en los versículos anteriores, le está hablando a los líderes, a los pastores, a los ancianos, ya a los jóvenes también, una serie de consejos. Ya consejos sobre cómo cuidarse, cómo dice a los ancianos, dice apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. A los jóvenes está sujeto a los ancianos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y aquí nos habla de esta característica particular que debemos tener como hijos del Señor. Y nuevamente nos dice, ¿por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Nuevamente, humillaos entonces, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Mateo 23, 12 nos recalca también esta importancia de humillarnos, y cualquiera que se engrandece será humillado y cualquiera que se humille será engrandecido. Qué importante entonces tener esta actitud constante de humildad, de humillarnos, pero delante del Señor, bajo la poderosa mano de Dios. Lucas 14, 11 nos dice, porque todo el que se engrandece será humillado y el que se humille será engrandecido. Esas son las promesas que nos hace la palabra del Señor, por eso es importante humillarnos delante del Señor. Lucas 18:14 dice, les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Y estas son las lógicas del Señor. Muchas veces para nosotros no es muy lógico porque el Señor dice, humíllate y yo te engrandezco. Entonces, la lógica del mundo, del sistema es no, pues tú tienes que sobresalir. De hecho, alguna vez recibí un consejo como ese, no, tú tienes que demuestra todo lo que tú sabes, tienes que decirlo, tienes que decir, yo sé esto, yo sé. Entonces, la lógica del mundo es que uno tiene que engrandecerse para
para ser exaltado, pero Dios nos dice que no, que tenemos que humillarnos y Él nos exaltará. Santiago 4:10 dice, humíllense en la presencia del Señor y Él os exaltará. Eso es lo importante de tener esta actitud de humildad, reconocer que nosotros no podemos hacer nada si Dios no está de nuestro lado. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Estás viviendo un tiempo de dificultad, de sufrir a lo mejor un tiempo de humillación, ¿por qué no? ¿Cuántas veces nos hemos sentido humillados? Que me pasó a llevar, que no nos respetó. Pero aquí puntualmente nos habla de vivir en esta reverencia continua delante del Señor, porque Él nos levantará, Él nos exaltará a su debido tiempo. ¿Y por qué también nos habla, digamos, de tener esta paciencia, de tener esta paciencia, digamos, y esta actitud de ser humilde delante del Señor? Porque además nos dice, porque muchas veces hay un motivo, hay una causa que nos hace engrandecernos, que es la ansiedad. Ya no esperamos los tiempos de Dios y queremos nosotros sobresalir antes de tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Como les decía, a veces uno tiende a querer exaltar, decir lo que uno sabe hacer, lo que uno quiere hacer, las capacidades que tiene uno, pensando que no nos engrandecemos, pero el Señor nos dice todo lo contrario. Y a veces eso lo causa esta ansiedad de querer reconocimiento, de querer estar bien, de querer tener a lo mejor todo controlado, pero dice, el apóstol decía, echando toda su ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes. Esa ansiedad, ese querer saber qué va a pasar mañana, esa incertidumbre sobre todo lo que vamos a vivir, debemos vivir con humildad, dejando toda ansiedad delante de Él, porque generalmente la ansiedad, digamos, nos hace vivir con poca fe, obviamente, es opuesto a la fe en el Señor, y Dios quiere que vivamos dependientes de Él. Nos ayude el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotras. Salmo 55, 22 dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Imagínense qué hermosa palabra nos da el salmista. No dependamos, no nos exaltemos, no dependamos de un sistema, no dependamos de otras cosas o de lo que un superior o una persona X pueda decir de nosotros. Humillémonos delante del Señor para que Él sea quien nos exalte, nos levante. Y Mateo 6:25 dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Y de todo eso se preocupa el Señor. Damos gracias al Señor porque Él tiene cuidado de nosotros, de nosotras en este caso. Toda la ansiedad debemos dejarla en las manos del Señor, toda nuestra preocupación. Ya la ansiedad tiene que ver con esa falta de esperanza, esa falta de fe muchas veces. Nos ayuda el Señor a descansar en Dios, ¿ya? Más bien, dice el versículo 8 en adelante, sean de un espíritu sobrio, ¿ya? Y sobriedad tiene que ver con un entendimiento, por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Sean de un espíritu sobrio, estén alertas. ¿Por qué? Porque hay un adversario. Nuestro enemigo es el diablo. Y él está al acecho, como león rugiente buscando a quien devorar. No podemos nosotros estar descuidadas. Es un tiempo de estar humilladas delante del Señor, dejando nuestra carga delante de Él, dejando nuestra ansiedad, estando, dice, con un espíritu sobrio, ya descansando en el Señor,
estando alerta también, porque el diablo nos busca como león rugiente, buscando, dice, a quién devorar. Y ningún hijo del Señor está libre, al contrario, somos su enemigo número uno. Si imagínense, a Jesucristo mismo lo quiso ahí destruir. ¿Qué más? Nosotros, digamos, no podemos quejarnos si tenemos esta lucha, esta prueba, ¿ya? O intento de destrucción. Pero, dice, nos da el consejo, resistan los firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Todos los hijos del Señor tenemos esta misma batalla. Cuando habla, dice, firmes en la fe, Colosenses 2:5 nos dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Y cuando hablamos de disciplina, hablamos de esta forma constante, de esto que hacemos a diario, es para afirmar nuestra fe, esta disciplina espiritual que llevamos en oración, en lectura de la palabra, en congregarnos, en buscar a Dios cada día. De esa forma, firmes en la fe, vamos a resistir al diablo y entendiendo que no somos los únicos, las únicas a quien el diablo está acechando, sino a todos nuestros hermanos en todo el mundo, ¿ya? Así es que debemos tener la confianza, además, que si estamos sufriendo o vamos a sufrir, el Dios de toda gracia, que Él los llamó, porque Él nos llamó. El Señor nos hizo un llamamiento, nosotros no estamos ni por casualidad, ni porque yo quise, es un llamado del Señor. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ese es el llamado que nos hace el Señor a cada una de nosotras. Fuimos llamados por el Señor, somos sus hijas porque Él nos escogió y nos llamó. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12, dice, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Por lo tanto, este Dios de toda gracia que nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo, Él mismo se va a encargar de perfeccionarnos, de afirmarnos, de fortalecernos y establecernos. Nos ayuda el Señor. Entonces, Romanos 16:25 dice, y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos, sin fin. Él es el poderoso que nos mantiene, nos afirma, consuele sus corazones y los afirma en toda obra y en toda palabra buena. Nos ayude. El Señor mismo nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. No, tenemos lucha, tenemos dificultades, el diablo está al acecho como león rugiente, el diablo nos quiere destruir y va a hacer todos los intentos, hermana. No miremos esto con liviandad, él va a hacer todo para destruirnos como hijas del Señor. Pero la esperanza y la tranquilidad es que debemos humillarnos delante del Señor, dejar toda nuestra ansiedad delante de Él, porque Él nos va a exaltar, nos va a levantar y al mismo tiempo dice que Él mismo nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Por lo tanto, tenemos esta herramienta, resistir firmes en la fe, resistir al diablo. ¿Ya? Porque la tentación está. El diablo nos llama, constantemente va a estar, lo leí, no lo anoté, león rugiente. El diablo constantemente, estoy buscando un versículo, ya, pero el diablo constantemente va a provocar que nosotras entremos en pecado, cometamos pecado, ¿ya? Mentiras, ¿cuál es la obra del diablo? Mentir,
alejarnos del Señor con nuestras malas actitudes, ya con la obra, principalmente cuando damos lugar a la obra de la carne. Eso es lo que pretende el diablo, que nuestra carne sobrepase al espíritu. Por lo tanto, la mentira, ¿qué nos dice Gálatas respecto de esta obra que, digamos, cuando damos rienda suelta, por decirlo, a la carne, finalmente dejamos que el diablo sea quien domine nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos? Entonces nos ayude el Señor, mantengámonos firmes en la fe. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Acaso no el diablo es el que está actuando en la vida de las personas que manifiestan estas obras? Por lo tanto, mantengámonos firmes delante del Señor, resistiendo al diablo y esperando ese día glorioso que tiene el Señor para llevarnos a su gloria eterna. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. El Señor bendiga esta palabra en cada una de nosotras en esta hora y nos permita cada día fortalecer nuestra fe, ya con esta disciplina, como nos decía la palabra, firmes en la fe, firmes en la fe. Ese es el llamado en esta hora, adelante y confiando que el Señor, como también decía el Salmo, es nuestro refugio de generación en generación. Así es que nos bendiga el Señor. Vamos a dar gracias por esta palabra y vamos a orar también ya, queridas hermanas, para ir finalizando nuestra reunión. El Señor bendiga a todas mis hermanas que han logrado conectarse y vamos a orar primero unos minutitos y luego de eso vamos a dar algún aviso breve al terminar en nuestra reunión. Así es que vamos a orar por la palabra y por la bendición final en el nombre del Señor. Amado Padre Celestial, gracias te damos por esta poderosa palabra que nos entregas en esta hora. Yo te doy gracias por cada una de mis hermanas, Señor, que se han conectado con este anhelo de oír tu voz, de oír tu palabra, con este anhelo de vernos, Señor, aunque sea a distancia. Señor bendito, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque nos adviertes también por medio de esta palabra poderosa que debemos estar, Señor, delante de tu presencia con humildad, Señor, y ser revestida, Señor, de fe, pero de tu Espíritu Santo, de esta obra, Señor, que nos permita salir adelante, nos permita seguir firmes, Señor, en la fe, en este sistema, en este mundo, Señor, donde el diablo domina muchas veces todo este mover, Señor, y nos llama, nos insta, nos tienta a caer en pecado, a caer, Señor, en esta tentación de irnos en contra, Señor, de tus principios, de lo que dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en la fe en este mundo donde, Señor, hay tanta oscuridad, podamos ser luz, Señor, cada día donde nos desenvolvemos. Señor amado, ayúdanos, ayuda a mis hermanas, Señor, que se han conectado, a quienes no lo han hecho, también tú les lleves fortaleza, fe, esperanza, Señor, y que en todo lo que vivan día a día, Señor, tú les permitas tener un tiempo de refrigerio espiritual, Señor, se sientan en esta hora fortalecidas también, Señor amado. Gracias te damos y rogamos tu bendición también por esta reunión que hemos logrado llevar a cabo, Señor. Te rogamos, Señor, tú selles esta reunión con tu Espíritu Santo. Se ha dado gracias, Señor, y se ha proclamado por fe un milagro en la vida, Señor, de Alejandro, el hijo de mi hermana Nenita, Señor, por fe. Señor, creemos que para tu gloria y para tu honra, Él será sano, Señor, de esa enfermedad grave que la queja. Y así también por todas las necesidades presentadas, Señor, en esta hora. Señor, te damos gracias por todas las respuestas que recibiremos, Señor. Te doy gracias, Señor, también por aquel hogar que vamos a visitar el día miércoles, que nos has pedido, Señor, ir a verle.
Señor, personas que no son, no pertenecen a la congregación, pero hay necesidad y hay gente que está sufriendo y que necesita una palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien use a quienes llegarán a aquel lugar para bendecir, Señor, para llevar una palabra de salvación. Y así también donde mis hermanas vayan, Señor, en sus trabajos, en sus hogares, Señor, con los vecinos, Señor, cada palabra sea una palabra de bendición. Señor amado, gracias te doy. Bendice a mi hermana María que ha intentado conectarse, Señor, y probablemente no ha podido por mala señal. A mi hermana Claudina, Señor, también le bendigas que ha intentado conectarse, Señor, y no sé si nos estará escuchando, Señor, pero bendice a quienes te buscan con anhelo también, Señor amado. Gracias te doy en esta hora. Todo lo dejamos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. El Señor les bendiga.